Muy bien, vamos a tener una palabra de oración para dejar esta reunión en las manos de Dios. Le damos la bienvenida a esta reunión, también a lo del Zoom, que espero nos estén escuchando, y comenzamos. Dios, te damos las gracias por poder reunirnos, por poder estar, Señor mi Dios, como cuerpo. Bendice a nuestros hermanos que están en sus casas, Padre Santo, y que podamos salir edificados de poder escuchar tu palabra, Señor mi Dios. Agradecerte porque podemos alabar al único Dios verdadero y que ahora está en nosotros y con nosotros, por la gracia y misericordia de nuestro Dios. A ti sea la gloria en esta hora y siempre, Señor mi Dios. Agradecerte por cada hogar representado y también por los niños. Queremos agradecerte, Padre Santo. Bendice sus vidas para que puedan llegar a conocerte, para que puedan llegar a servirte. Dejamos todo en tus manos, Padre, agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos empezar entonces con el corito 56. Los invito a ponerse de pie. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Ahí nomás de pie, total son 2 coritos, y que podamos disfrutar de esta relación que hizo posible Cristo con un Dios santo en santidad. Sé santo porque yo soy santo, dice nuestro Dios. El 110 para poder terminar con este tiempo.
tabernáculo. Gloria a Dios altísimo, Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación. Dios de la creación. Cuando amanezco, será tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu cruz. Dios del cielo maravilloso, Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación. Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Dios, eres santo, santo. La creación muestra tu majestad. Eres santo, santo. Muy bien, se pueden tomar asiento. Y vamos a seguir disfrutando de este libro de Esdras, que nos habla de un Dios santo, que no pudiendo soportar la idolatría de su mismo pueblo, el que él había escogido, lo lleva al cautiverio y ya está volviendo. Y vamos a ver que esto cada vez se pone más triste, pero algo estamos seguros, que la mano de Dios siempre ha estado con el pueblo de Israel. ¿Nachi? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Otra vez puede ser, un poquito, hagan el barbijo así un cachito. Buenas noches. Buenas noches. Está, muy bien. Bueno, oramos porque el Señor nos hable en su palabra y Padre amado, queremos agradecerte este tiempo tan especial que tenemos de reunirnos alrededor de tu palabra para alabarte, para cantarte, para escucharte. Queremos poner nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes ante ti, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Yo necesito tu claridad, necesito también, como todos nosotros, tu iluminación y que prepares nuestras vidas para recibir tu palabra. Queremos orar también en este momento por Víctor, por Sole, por su decisión,
que tú has guiado en oración y que, Señor, los guíes hacia tu propósito en sus vidas. Y también queremos orar por la familia de Carmen, de Juan Carmen, por sus hijos, por María Esther, por la iglesia, por su corazón. Queremos rogarte, Señor, que tú les llenes de profunda paz a cada uno de ellos, sabiendo en las manos de quien está. Señor, tenemos que reconocer que muchas veces es más fácil hablar estas cosas que vivir estas cosas. Por eso queremos rogarte por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús dejamos todas estas cosas ante tu trono. Amén. Bien, vamos a hablar un poco hoy de Esdras. Vamos a seguir con este libro que por lo menos para mí ha sido un renuevo espiritual y un renuevo en muchas cosas de la vida. Espero que los haya sido para ustedes, los que estuvieron desde el sur, los que estuvieron presentes, y los que están, porque estamos entrando recién en el capítulo 8 de Esdras. Es un capítulo que tiene 36 versículos, y que vamos a hacer un poco quizás como la semana pasada, de explicar un poco, de pasar un poco por el capítulo entero y luego ver 3 principios, que la verdad nos llevarían quizás mucho más tiempo que una reunión, pero en honor al tiempo podamos examinar el 8 y ustedes después en su casa les voy a dejar algunas tareas que son muy interesantes en este capítulo. Como les decía, creo que por lo menos lo que veo es que veo un hombre en el capítulo 8 con iniciativa. Hemos visto en el capítulo 7, los primeros 10 versículos, un hombre preparado para una obra. Hemos visto del 11 al 28, un hombre confiable para la obra, determinada por Dios para él. En el capítulo 8, creo que se puede observar un hombre con iniciativa en medio de esa obra que Dios ha preparado para él. Ahora, estas cualidades, tengo el temor de que nos confundamos. Porque si ustedes quizás agarran un libro de liderazgo empresarial o un liderazgo impactante, van a encontrar que hay que prepararse, que hay que ser confiable, que hay que ser un hombre con decisiones, con iniciativas propias y todas estas cosas que nos pueden traer una confusión. Porque son virtudes en sí muy, muy buenas. Pero acá, en este libro y en la Biblia, tenemos una diferencia enorme en esas virtudes. Y las 2 diferencias quizás más tremendas que hay es la fuente de esas virtudes y el propósito de esas virtudes. Por ejemplo, en el capítulo 7, del 1 al 10, hablamos de un hombre preparado. Un hombre preparado, quizás en resumen, porque veíamos en el versículo 10 la razón de por qué estaba la mano de Dios sobre Esdras. Porque había preparado su corazón para inquirir en la ley, para cumplir la ley y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. ¿Sí? Entonces ahí radica una gran diferencia de un hombre preparado. Cuando quizás nosotros pensamos en un hombre preparado, es un hombre que tiene argumentos para todo. Es un hombre que se ha preparado teológicamente, filosóficamente, teóricamente. Un hombre que se ha preparado quizás en el funcionamiento del ser humano, a ver cómo funciona y llegarle con las cosas que les puede llegar a tocar ciertas fibras íntimas. Esa no es la preparación que estaba diciendo Esdras. Por eso, cuando decimos un hombre preparado, tenemos que tomar lo que dice que es un hombre preparado. Y es un hombre que ha preparado su corazón para investigar hasta lo más profundo que puede llegar su mente y su corazón, la ley de Dios, para encontrar su sentido y su significado. Pero ha preparado su corazón, no su mente, ha preparado su esencia, su vida, ha comprometido todo su ser en eso.
De esa es la preparación de que estamos hablando. De ese es el compromiso que estamos hablando. Pero cuando llega a la profundidad de ese significado en la palabra de Dios, porque inquirir es investigar, es escudriñar, es buscar profundamente, lo hace para poder experimentar en su vida esa palabra que ha encontrado, ¿qué significa? O sea, el propósito de inquirir es vivir lo que ha encontrado. Por eso ha preparado su corazón. Por eso está en juego todo su ser. Porque no es solamente algo intelectual, sino que eso intelectual se vive en su vida. Y ese tesoro que ha encontrado y ha aprendido a vivir, porque es su corazón, su vida, su esencia, su ser, no se lo guarda para sí mismo, sino con la autoridad y la capacidad de entenderlo, de cómo vivirlo y aplicarlo, lo desarrolla en otros para que puedan vivir esa verdad. Ese es el progreso de la verdad en la vida de cada uno de nosotros. No debería haber otro. No debería haber otro. No deberíamos estudiar para enseñar. No deberíamos estudiar para vivir y estar encerrados dentro de una caja. No. Deberíamos dar nuestro corazón para inquirir la Escritura, para vivir la Escritura y para enseñar la Escritura. Entonces su preparación no es académica, no es de argumentos, no es de conocimiento de ciertos aspectos humanos o divinos para saber cómo encajar, sino que su preparación es de su vida y radica en la Escritura. Cuando hablamos en el capítulo 7 de confiabilidad, Esdras es un hombre confiable. Pero la base de su confianza, hemos dicho, que es la coherencia que tenía su vida con su fe. Porque Artajerjes, que es aquel hombre seguro de la actuación de Esdras, recalca una y otra vez que Esdras es un erudito en la ley, que la sabiduría de la ley de Dios le ha dado, que es un hombre versado, que es el que tiene la ley en su mano. Vez tras vez, la confianza que el rey le tiene a Esdras, que lo hace confiable, está basado en la confianza que Esdras tiene en la ley de Dios. El rey llegó a pensar, ¿y cómo una persona es confiable para este rey y para cualquiera? Una persona llega a ser confiable porque confía en la Escritura. ¿Por qué? Porque sabe el rey que este hombre, cuando lleguen situaciones diferentes en su vida, no se va a manejar ni a decidir por lo que ve, por lo que siente, por lo que oye, por las circunstancias, por lo que siente, sino por principios. Y esos principios están en la Escritura. El principio gobierna las circunstancias. Es lo que le estaba hablando de este hombre que es uno de los héroes de la fe. Que no entiendo la vida de esa familia fuera de que Dios dijo un día, esto es muy alegórico, ¿no? Voy a formar una familia para mostrarle al mundo que mi gracia es suficiente para ser fiel en la peor de las situaciones que puedan vivir. Para que todo el mundo sepa que hay gente fiel en medio de la peor situación que puedan vivir. Porque Maite me decía, es como Job. Y decíamos después, no es como Job, porque Job después que se arrepintió tuvo otra vida. Él ahora está por partir. Es una puesta en escena de una familia fiel. Que vive lo que cree. Que vive el principio a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que le dicte su corazón, a pesar de lo que ve y de lo que oye. Que vive por el principio.
de la Escritura, de la confianza en la palabra de Dios a pesar de lo que suceda. Eso hace a un hombre confiable. Porque un hombre que no tiene apoyo en la Escritura, ¿de dónde se apoya? ¿En sus principios humanos? ¿Y cuáles son? Leía a Lutero decir que la virtud moral más excelente del hombre termina dándole orgullo al hombre, por lo cual es pecador. Qué interesante reflexión, así dicha, ¿no? Hombres que se jactan de ser virtuosos y que siendo virtuosos son pecadores. ¿Por qué? Porque la virtud los enorgullece, no los humilla. La virtud humana. El que descansa en su humanidad y no en la Escritura. Hay gente muy confiable, pero que tiene sus límites. El que confía en la palabra, como creyó Cristo en la palabra, y en la palabra que el Padre le mandó, y que tenía que hacer la voluntad del Padre, Cristo fue obediente ¿hasta dónde? Según Filipenses. Hasta la muerte y muerte de cruz. Siempre se manejó según la voluntad del Padre. Bueno, así parece, en una escala muchísimo menor, que el rey confiaba tanto en Esdras, que dice, mira, ahí tenés todos los tesoros, agarrá lo que quieras, lo que necesites, agarralo. Entonces, ese rey que está pensando que ese Esdras no me va a agarrar más de lo que necesita, porque tiene temor de su Dios y vive conforme a la Escritura. Eso lo hace confiable. Entonces vemos que la base, el fundamento, la razón de ser confiable como virtud de un líder, descansa en la Escritura. Es coherente lo que cree con lo que vive. Y ahora cuando pasamos al capítulo 8 y hablo de iniciativa, y que por ahí hay gente que está bombardeada de libros de liderazgo existencial, existista, etc. Si usted que es un hombre con determinaciones, con iniciativas, el líder tiene iniciativas. Sí, pero pará. Porque son, lo digo, lo llamo así, no sé si está bien dicho, son iniciativas consecuentes. Porque según lo que vamos a ver ahora, fíjense el capítulo 7, versículo 28, dice, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hasta el anterior vimos cómo él había agradecido lo que Dios había hecho él. Pero ahora empieza a tomar determinaciones. ¿Pero la iniciativa de quién es? El primer impulso, el primer estímulo, ¿quién lo da? Dios. Dios hace a un hombre de acción. Dice, y yo fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní, actué. Ahora ya he dedicado mi vida a la Escritura. He sido confiable ante el rey, que Dios puso en el corazón del rey los permisos y todos los recursos para salir a hacer la obra. Dios ya hizo todo. Y Dios ahora me ha fortalecido. ¿Y quién empezó? Empezó a actuar él. O sea, no es que está buscando a ver qué decisión tomar. Es que ahora toma decisiones y empieza a actuar y empieza a tomar iniciativa porque Dios hizo todo. Eso es indiscutiblemente lo que la Biblia enseña. Dios ha empezado la obra de salvación en nosotros. Dios ha empezado la obra de santificación en nosotros. Si nosotros podemos adorar a Dios es porque Dios ha hecho algo en nosotros para que adoremos. Si nosotros podemos servirles es porque Dios tocó nuestro corazón para que le sirvamos. De nuestra carne nos sale algo para su gloria. Es Dios que tiene que hacer algo porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso es indiscutido. Entonces, Esdras ahora, fortalecido por la mano de Dios sobre él. Ahora, ese fortalecimiento puede ser, es el impulso que fortalece su ánimo o el estímulo de ver la mano de Dios sobre él.
pero es a eso que le adjudica el poder en su vida y el poder actuar en la vida, en las decisiones que tiene que tomar en favor de la obra. Él atribuye toda iniciativa para enfrentar la misión, no a su valentía, no al poder de su fe, no al mérito de su fe, no a su ánimo ni a su determinación, sino a Dios. Yo, fortalecido por la mano de mi Dios, ahora decido y reúno a los jefes o a los principales de Israel. Ahora tomo una decisión, pero primero, ¿quién hizo algo? Entonces, fíjense, la preparación descansa en la Escritura. La confiabilidad en la confianza y en el temor al Señor y en la Escritura. Y las iniciativas descansan o se fundamentan en el poder de Dios en la vida de alguien, fortaleciendo su hombre interior para tomar decisiones o moviendo las circunstancias para que ahora pueda tomar decisiones. Hay cosas que tuvo que hacer Dios y no podía hacer él. Trabajar en el corazón del rey. ¿Cómo hace Esdras? Lo hizo Dios. Ahora, empezar a reunir no lo hace Dios, lo tiene que hacer Esdras. Pero ¿quién hizo lo primero? Siempre lo hace Dios. Así que podemos decir de que el capítulo 8, cuando Esdras empieza a tomar determinaciones, decisiones, acciones concretas, iniciativas, las toma por consecuencia de la primera iniciativa divina. Esto me gustaría que quede claro, porque viste que después empezamos a ver liderazgo, un liderazgo como el de Esdras. Es más, es interesante, siempre que hablamos de liderazgo de Nehemías. Y a Esdras nadie lo conocía prácticamente. Esdras fue tremendo, además está en el libro de Nehemías como eje central. Capítulo 8, 9. Fuente, palabra de Dios, Dios mismo, su poder. Propósito, la gloria de Dios. Entre la fuente esa y el propósito eso es que esas virtudes venidas de Dios y para Dios en los líderes y en los creyentes es que son espirituales, es que son virtudes de líderes espirituales. Pero cuando te dicen vos tenés que ser así, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer el otro, lo hacemos una semana, 2 semanas y después no terminamos el hermano. Porque son virtudes en sí que son buenas, pero si no tienen esta fuente y este final, no creo que ayuden mucho a la obra de Dios, porque andamos al tanteo, tratando de tener determinaciones, pero con muchos errores, mucha confusión. Así que bueno, este hombre empieza a tomar decisiones y acciones concretas. ¿Sí? Capítulo 8. Fíjense algunos verbos, por ejemplo. Dice el versículo 7:28, segunda parte. Y reuní. Después el 15. Los reuní. El versículo 16. Despaché. 17. Y envié. Versículo 21. Y publiqué. Y dice el versículo 24. Y aparté. Y el versículo 31. Y partimos. El versículo 26. Y pesé. ¿Ven que empieza a tomar acción? Empieza a tomar iniciativas, empieza a tomar acciones concretas, ya para ir armando todo el viaje para concluir y llegar a hacer la obra determinada. Así que vemos en el capítulo 8 iniciativas. Ahora, la verdad es que le puse como 50 títulos y no me gustó ninguno, pero más o menos para que tengamos una idea. Voy a ahora hacer un recorrido al 8, muy breve, vamos 15 minutos. Muy breve y después quiero ver 3 clases de iniciativas. Una iniciativa muy prudente, una iniciativa también desafiante y una iniciativa fiel. Esas son las 3 cosas que quería ver de esas iniciativas en el capítulo 8. Pero ahora vamos a tratar de que lo vean, porque hay veces que... ¿La están leyendo, Esdras, alguno? Los barbijos no lo dejan hacer notar mucho, pero léanlo, que es un libro apasionante. Verdaderamente este hombre
ya les decía, los judíos, si no hubiese estado Moisés, ellos decían que era Esdras, el hombre quizás más influyente en el mundo judío. Tremendo lo que opinaban de él, y para nosotros es un desconocido. Así que vamos a ver el capítulo 8. Nosotros vemos en el versículo 1 al 14 una lista de jefes de casas paternas y la genealogía de ellos que subieron. Dice así, hay un método bastante interesante. Por ejemplo, el método es que da el nombre del clan, da el nombre del jefe de la casa paterna, da el nombre del padre del jefe de la casa paterna y el número de los que lo acompañaron y subieron con él. Pasa en casi todos menos en el primero y en los últimos. Así que, por ejemplo, un ejemplo de esto. Dice el versículo 3, de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros y Zacarías. Justamente ese no. Dice, por ejemplo, el 4, de los hijos de Pahat Moab. Ese es el padre del clan, ¿no? El ancestro del clan, Pahat Moab. El jefe de la casa paterna es Elionai. Después, el padre de Elionai es hijo de Seraías. Y después la cantidad que suben con él, 200 varones. ¿Sí? Salvo el primer versículo, que nombra a 3 personajes solos, muy interesantes, porque son 2 sacerdotes y uno de la casa real. Y esta es la tarea que le iba a dar de Esdras. Fíjense estas cosas y fíjense puntualmente qué quiere decir cada nombre de aquellos que han vuelto. ¿Por qué? Porque salvo en el versículo 9, los hijos de Joab, todos los demás tienen relación con la lista del capítulo 2. O sea, que la mayoría de los que subieron, que son alrededor de 5.000 personas o 6.000 que suben con Esdras, han tenido una relación directa con los que subieron con Zorobabel 80 años atrás. Por ejemplo, ese de los hijos de David, Hatús, era un tataranieto de Zorobabel, que no sabemos por qué se queda en Babilonia. Pero lo que sí nos muestra esta lista, este parentesco tan cercano con la lista que salió 80 años atrás, es que hubo familias desgarradas, es que hubo precios a pagar por salir con Zorobabel, y que había quedado un lazo familiar muy grande entre los que salieron y los que quedaron, y que ahora muchos de estos familiares intentan volver con sus familias a Jerusalén. Una cosa muy interesante. Entonces Esdras quizás hace una convocatoria general, y hace la convocatoria general, se lo voy a explicar así, no voy a leer mucho. Hace una convocatoria general en un río, en el río que viene de Abba, dice Ahaba, se le diría así, Ahaba. No se conoce mucho el río, quizás sea un canal de riego, que era un río que descendía de Ahaba, que era un pueblo. Qué interesante el río. Esto es una cosa mía, de acuerdo con Jorge, muchas veces íbamos al río. El río, el otro día nos contaba Tato que había ido con Fito al río, y son lugares para meditar, para pensar, no llevábamos caña, nada, pero esos lugares va a planificar, a orar, a charlar. Pasábamos día entero junto al río. Tiene nada que ver, ¿no? Pero te comento. Pero junto al río, es un lugar de encuentro el río. Y lo cita a todos los jefes de las casas paternas, a los principales de Israel. Lo citó junto al río que descendía de Ahaba. ¿Sí? Y estuvieron 3 días, dice. Quizás la convocatoria fue a todas las casas paternas, pero vinieron 12. 12, qué interesante. 12 más los sacerdotes y la casa real. Los levitas no habían venido y después se lo va a buscar, pero ahora lo vamos a ver. Y los convoca a todos junto a ese lugar en el río. Capítulo 15 nos dice, y acamparon 3 días.
Quizás esos 3 días fueron a propósito para que aquellos que no estaban llegando y antes de salir y que quede alguno rezagado, que lleguen todos y que se armen todos ahí en el río, que hagan todo lo que tengan que hacer ahí para luego partir todos juntos. Esos 3 días se convirtieron en 12, porque el capítulo 7 dice que salieron el primero, pero el primero fueron frente al río, pero salieron, según un poquito más adelante, el día 12. 12 días estuvieron junto al río. Y todo lo que nos habla desde el 8.1 hasta el 30 pasó junto al río. Pasó junto a ese río. A ese río llega y censa a todos, y quizás de ese censo hace la lista de los que estaban, que es del 1 al 14. Ahí vemos esa lista hecha porque cuando no sabía quién iba a ir con la convocatoria, fue a todos los principales de Israel. Pero cuando llega ahí, en esos 3 días, Esdras hace un censo y ve que están estas 12 clanes o estas 12 familias con todos sus descendientes, y hace la lista del 1 al 14. Pero mientras estaba viendo este examen de personas de que contaban con él, se da cuenta que los levitas no había ninguno. No había ni un levita, o sea, exceptuando el sacerdote, los sacerdotes, ¿no? Que eran también de la tribu de Leví. Pero de oficio de levita y de sirvientes del templo no había nadie. No había nadie. Entonces, para Esdras era tan importante que los levitas vayan a esta misión, porque si no venían los levitas, probablemente la misión abortaba antes de empezar. Eran esenciales que estén los levitas y los sirvientes del templo. Entonces, ¿qué hace Esdras? Esdras agarra un grupo de gente principal, los de más autoridad y dignidad en el pueblo, y agarra 2 personas doctas o sabias, que vayan, que los manda a Casifia, que tampoco se sabe muy bien dónde estaba ese lugar, a hablar con un tal Ido. ¿Sí? Que vayan con un mensaje específico que hasta él se los puso en la boca. No sabemos cuál es, pero dice que le puso el mensaje en la boca a estos hombres para ir y hablarle a los levitas. Pero vayan a hablar con ese hombre. Posiblemente en Casifia había una colonia de levitas. Hay algunos historiadores que nos dicen que estas colonias de levitas podían mantener la enseñanza y algún culto, porque no se olviden que, por ejemplo, en Egipto había un pequeño santuario a Jehová, y quizás en Casifia había algo así, que los levitas puedan ejercer algo de lo que hacían antes en el templo. Pero también otros historiadores dicen que probablemente aquellos que estaban consagrados al templo y a las cosas sagradas, al estar en cautiverio y sin esas cosas sagradas, se habían dedicado a otros labores. Y habían perdido el conocimiento, la enseñanza y los oficios. Miren que había beneficios en la carta de Artajerjes en el capítulo 7 como para que no haya ninguno. Y es raro que no aparezca ningún levita. Quizás no se querían comprometer a un trabajo tan cotidiano como el del templo. Quizás no sabían qué hacer porque estaban totalmente desacostumbrados. Ya estábamos pasando muchísimo más de 70 años en un cautiverio. Pero Esdras manda a personas especiales, con una misión especial, con palabra especial, hacia una persona especial, y la buena mano de Dios está sobre Esdras, cuando ve lo que hacía falta, y Dios levanta unos levitas y levitas con una calidad moral y espiritual tremenda, que después lo van a ver en el 8.24 y en Nehemías 9.4, dando a comprender la ley al pueblo. Interesantísimo todo ese contexto. Por eso, todo lo que podemos hablar de estos capítulos no terminaríamos nunca. Por eso les digo, lean, investiguen, porque es tremendo lo que pasa acá. Ahora después, una vez que están todos, llegaron los levitas, están todas las jefes de las casas paternas, estamos todos acá listos para salir, contentos de que estemos todos. ¿Y qué hace Esdras? Convoca un ayuno de las 5.000 personas para afligir sus vidas y para solicitar a Dios la protección para el camino. Súplicas al cielo.
mirando a Jerusalén, a Dios que proteja en el camino al pueblo. El camino eran 1500 kilómetros. Las tropas eran funcionales hasta cerca de las ciudades. Estaban lejos las tropas para defender. Se enfrentaban a un desierto que de noche hacía mucho frío y de día mucho calor. Salieron con niños, salieron con tesoros del rey, administradores reales, salieron con cosas consagradas y salieron 5000 personas. Esdras no tiene una mejor idea que hacer una reunión profunda de oración. Pero ¿saben por qué hizo la reunión esa de ayuno y de oración? Qué interesante. Porque le dio vergüenza, dice la Biblia. ¡Qué hombre este! Fíjense, si ustedes comparan en la clase de liderazgo que a veces se nos imprime, de que arrastra con todo, de que tiene iniciativas, de que va con todo hacia adelante, y este Esdras tiene vergüenza. Este Esdras tuvo vergüenza. ¿Pero qué le dio vergüenza a Esdras? Después lo vamos a tratar de ver un poquito mejor. Dice, tuve vergüenza de pedir al rey las tropas. ¿Por qué? ¿Por qué Esdras tuviste miedo de vergüenza? Y porque yo le dije al rey que hablamos del Señor con el rey, ¿no? Y le dije, mirá, a los que buscan a Dios, Dios es bueno, no le falla, Él es fiel. Pero a los que le contradicen y no hacen lo que Él quiere, su poder y su ira está sobre ellos. Así que si yo le pido una tropa para que me acompañe, estoy diciendo, o no creo mucho en este Dios, hay un pueblo con falta de fe, que no le cree, entonces Dios se aira contra ese pueblo, o ese Dios no es tan poderoso para cuidarnos. Él comprometió su palabra ante el rey, y ahora no le quería pedir tropas. Paréntesis. Nehemías se fue con tropas a Jerusalén. Esto es muy interesante. Porque Dios les concedió esas tropas que vayan con él. Y el rey, no sé si se habrá olvidado o no, le dio todos los recursos, pero se habrá olvidado decirle, mirá que te acompañan las tropas reales. Bueno, si es la provisión de Dios, está bien. Pero si no es, ¿qué ahora le voy a ir a pedir? Entonces me da vergüenza porque yo hablé de un Dios espectacular. Y ahora que tengo que depender solamente de ese Dios, me agarra un conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Ayunemos y solicitemos a Dios que nos guarde. Hay una iniciativa profunda dependiente de Esdras. ¿Sí? Ahora, después que proclama este ayuno y dice Dios le fue propicio o Dios escuchó su oración, Esdras ahora, ahí en el río todavía, antes de salir, hace una delegación sagrada. Llama a 12 sacerdotes y a 12 levitas, dentro de esos de los cuales estaban estos sabios levitas que vinieron, y les dice, bueno, ustedes están consagrados a Jehová, y les vamos a dar para que transporten todas las cosas consagradas a Jehová. Todo lo santo va a ser una administración de ustedes. Ustedes van a tener que cuidar y vigilar todas las cosas consagradas desde Babilonia hasta entregarlas por escrito en Jerusalén. Esdras toma esa iniciativa de esa delegación y les entrega a todos los levitas eso. Alrededor de 25.000 kilos de oro y de plata llevaban. Llevaban casi 1000 kilos cada uno, no se lo llevarían en 2 o 3 caballos, qué sé yo cómo se llevarían, en camello. Es tan extraordinario la historia de Hechos 8, de Esdras 8, que no cuenta nada del viaje, que no cuenta nada de la logística del viaje. Lo único que le interesa contar a Esdras es cómo dependieron de Dios, cómo fueron cuidadas las cosas de Dios sagradas y cómo cuando llegaron a Jerusalén esas cosas sagradas fueron entregadas
exactamente como fueron delegadas. Esa fidelidad en todo lo que administró. Era su preocupación de que todos sepan eso. Fíjense, después dice que en un momento parten, suben a Jerusalén, salen, y dice que llegamos al tal día. 5 meses caminando en un desierto y no hay un detalle de nada, Esdras. Contá cuando se dobló el tobillo un pibe, cuando se quebró un caballo, cuando vinieron unos ladrones y oramos y salieron. No contó nada del viaje. Nada. Lo único que contó es que Dios, la mano de Dios estaba sobre ellos y los protegió de los ladrones y de los salteadores. Nada más. Y cuando llegan a Jerusalén, dice, descansamos 3 días y al 4.º día entregamos todo el tesoro. Pero Esdras, no se abrazaron, no se admiraron del templo, no salieron a pasear, no vieron a sus amigos, a sus ancestros, a sus familiares. ¿Dónde descansaron? Nada, no le interesa contar nada de esas cosas. Lo único que le interesa contar es lo que tiene que ver con la administración de lo sagrado. Al 4.º día nos presentamos con todas las cosas a los sacerdotes que estaban y contaron todo y estaba todo como salió. Y después cuenta cómo ellos se fueron al templo todos, los que vinieron de la cautividad. ¿Se imaginan? Yo estaba pensando, me pide la lapicera a Denise, estaba pensando el primer día que nos volvimos a reunir después de 9 meses. O de 8 meses. Bueno, elévenlo a la, Víctor, 200 potencia. No sé si está bien dicho eso. Gente que nunca en su vida había podido rendir holocausto al Señor. Gente que en toda su vida le había oído 140 años atrás que había podido dar un cordero por expiación en la casa de Dios. ¿Se imaginan el corazón de esa gente? El versículo 35 dice, los hijos de la cautividad que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos en representación de todo Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos, por expiación. Todo en holocausto, dedicación, oración, expiación, adoración. Habían llegado a la casa de Dios y estaban sacrificados y rindiéndole culto a Dios como nunca en todas sus vidas. La primera vez en toda su vida. Y Esdras lo cuenta, así se termina. ¿Sabe lo que habrá sido ese momento? Y después termina el capítulo 8 diciendo, bueno, y todos los edictos que nos dio el rey, fuimos a los sátrapas, fuimos a los gobernantes de Trans-Eufratina y les entregamos todos los documentos y fueron muy buena ayuda para el pueblo y para la casa de Dios. Como el rey Artajerjes lo había dicho en el capítulo 7. Así que miren toda esa pasada por el capítulo 8. Fue tremendo este hombre, cómo ha llevado todas estas cosas con absoluta integridad, con decisiones, con iniciativa, hasta llegar a Jerusalén. Después le tocaba en el capítulo 9 un vaso muy amargo que tomar. Y si hablamos de Esdras en el capítulo 9, yo creo que tenemos que hablar de un hombre santo. Si hemos visto uno preparado, uno confiable, uno con iniciativa, hasta ahí podemos andar más o menos. Capítulo 9, un hombre santo. Un hombre santo que puede hacer la obra determinada, si no, no puede. Pero bueno, eso lo veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Bien. Principios, 3 principios. Una iniciativa, yo le puse una iniciativa prudente, pero podríamos decir también que
que es una convocatoria. Lo primero que hace es una convocatoria al río. Es una convocatoria, ¿y por qué digo que es una iniciativa prudente? Porque es la prudencia que tiene Esdras como líder de salir a la misión con todo lo que hace falta, con todo lo necesario y haciendo todo lo necesario para salir. No sale arrebatado, no sale a Jerusalén como loco a hacer y después vemos, porque lo importante es salir. No. Vamos al río a tomarnos 3 días. 3 días para esperar a los grupos que vengan. Es muy interesante también esta iniciativa que tiene de reunir, porque el llamado de la reunión es a los varones de las casas paternas. Este es el ministerio del liderazgo de los hombres en sus hogares. Y el llamado es a los hombres a la obra. Y en esa época sabemos que había una cosa muy patriarcal, absoluta, y que donde iba el hombre, iba su esposa y los descendientes y las familias. Y los jefes de las casas paternas llevaban a toda la familia para allá. Por eso ven que hijo de este con 200, no eran todos hijos de él. Pero eran los hijos, los nietos, los bisnietos, los primos. Toda la casa paterna salía bajo el liderazgo de hombres. Por eso es una convocatoria estratégica de Esdras. Ustedes acuérdense que cuando Ciro manda el decreto en el capítulo 1 dice, y todo el que quiera. Pero Esdras estratégicamente llama a los jefes de las casas paternas, a los principales, a los que pueden ser seguidos. Estamos en otra época, donde hay niños, donde hay mujeres, donde hay adolescentes que a veces tienen mucha más participación que la que tenían en esa época. Pero tendemos al péndulo, a irnos al otro lado. Y corremos peligro que el liderazgo varonil en las casas y en las iglesias se pierda. Varonil, estoy hablando no de machista, sino de parecerse a Cristo en los liderazgos de la casa, cabezas de casas, cabezas de la iglesia, donde los hijos respondan con los padres, como pasó acá. Fue una convocatoria estratégica porque era una iniciativa prudente. Los lleva al río, no salgamos todavía, juntémonos y estemos un tiempo. Hay un tiempo que esperar, que lleguen todos los clanes. 3 días. Esos 3 días se alargaron a 12. ¿Por qué? Porque había una familia que no estaba y era indispensable. ¿Por qué es una iniciativa prudente? Porque si no está lo que necesito, lo tengo que ir a buscar. Y tengo que hablar ciertas cosas con las personas específicas y mandar con mucho discernimiento. 1500 hombres había en ese lugar. Y Esdras manda a poquitos, con autoridad, con dignidad y con sabiduría, a hablar con autoridad de parte de Esdras, con alguien que podía definir cosas. Esdras es un líder muy prudente. Los levitas eran indispensables para ir, porque una de las cosas que tenían que hacer los levitas era enseñar al pueblo. Deuteronomio 33:10. Y lo que tenía que ir a hacer Esdras era ir a instalar la ley de Dios como estilo de gobierno y de vida en el pueblo de Judá, en Israel, en Jerusalén. Ahora, cuando vienen los levitas, es una convocatoria y es prudente porque cuando están todos, lo primero que hace, diríamos, bueno, estamos todos, salimos, listo, ahora sí salimos. Primero no salieron porque faltaban los levitas. Llegan los levitas y todavía no salen. No salen. ¿Por qué?
porque declaró la dependencia. Nosotros declaramos la independencia hace no sé cuántos años, Esdras declaró la dependencia. Publiqué un ayuno, dice el capítulo 8:21, allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino feliz para nosotros, literalmente, y para nuestros niños y para nuestros bienes. Fíjense, ¿de dónde o qué, por qué clamaban? ¿Quiénes eran los primeros que se iban a cansar? ¿Quiénes eran los primeros que se iban a enfermar? ¿Quiénes eran los primeros que iban a sufrir el embate del desierto? Y Esdras dice, por nuestros niños, Señor, te pedimos. Por aquellos bienes que administramos, que son tuyos, que son los tesoros más valiosos, por eso clamamos. Porque podamos ser fieles y nos guardes para llegar con todo lo que salimos. Miren el clamor de Esdras. ¿Cuáles eran las cosas importantes por las cuales clamaba? Y el clamor, dice, o sea, los convocó para un clamor, para que unidos clamen. Es más, dice que no solamente publicó un ayuno, sino lo hicieron al ayuno. Versículo 23. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Esa expresión de autenticidad y humillación demostrada en el dejar absolutamente de comer para dedicarnos absolutamente a la oración. El ayuno no es la dedicación en sí, no es la finalidad en sí, sino esa dedicación de todo el corazón, de toda la vida, a la oración, a la búsqueda del Señor y al clamor en esta situación, que era para suplicar el cuidado. Es una declaración de dependencia. Solamente, Señor, te necesitamos a ti. No queremos depender de ninguna otra cosa. Hizo que los 5.000 hombres dejen hasta de comer para poder afligirse, confesar sus pecados, salir limpios y clamar por la protección de Dios sobre ese viaje. Es un hombre que tiene las prioridades y los lugares claros. Tiene iniciativa, sí, pero es una iniciativa dependiente de Dios. Es una iniciativa humilde. Decide cosas, sí, pero porque Dios lo fortaleció y ahora es absolutamente dependiente en medio de lo que está por salir. ¿Y cuál fue la razón? Porque le dio vergüenza. Le dio vergüenza. Qué interesante eso, que le dio vergüenza. Su vida fue coherente a sus palabras y se comprometió a exponerse a grandes dificultades y a peligro, poniéndose solo en manos del Dios poderoso que había hablado. Escuchen bien esto. Nuestra publicación de Dios. Él habló de Dios al rey. Y lo publicó como un Dios majestuoso. Y ahora pedir protección era deshonrar o decir no tengo fe o ese Dios que te hablé no es tan espectacular como te hablé. Pero es deshonrar a Dios o es deshonrar a nuestra fe. Alguien iba a ser deshonrado, o el pueblo o Dios. Y perdía la autenticidad de su relato ante el rey. Entonces comprometió su palabra con su vida y con la vida de 6.000 personas. ¡Qué hombre! Era simplemente depender de las tropas. ¿Quién los tocaría? Ahora, nuestra publicación, escuchen esto, nuestra publicación de Dios a veces deslumbra a las personas que nos oyen. Quedan deslumbradas con, a veces le hablamos de la cruz, de Dios, de... Ahora le voy a decir una cosa. Pero cuando nosotros debemos confiar en situaciones personales, parece que ese Dios tan espectacular que hablamos se vuelve pequeño ante nuestras pruebas.
Y nuestras reacciones, victimización, inseguridad, demuestran que no es tan poderoso como solemos decir. Ya que estoy hablando de Juan, Katni me contó la primera vez que le pasó lo que le pasó con la primera hija. Él estaba dando un estudio de la resurrección. Estaba dando un estudio a la iglesia de la resurrección de los muertos. Cómo Cristo iba a resucitar a los que habían dormido en él. En medio de esta serie que estaba dando, su hija menor se cae, 8 años, y queda desmayada, sin más reacciones, y a los 3 meses muere. Y escucho una voz en su interior, que creo que ha sido el Espíritu Santo. Dice: ¿crees lo que predicas? Qué impactante es hablar de la gloria de Dios, de la cruz. Qué impactante es hablar de un Dios tan inmenso como lo es. Pero cuando nos toca confiar en ese Dios, nos refugiamos siempre en los mismos lugares. Y no es tan espectacular como decimos que es. Esdras tuvo ese conflicto, ¿no? Por eso ayunó, por eso se quebró y por eso se afligió de tal manera. Pero en ese conflicto ganó su confianza. Y dijo: mi palabra compromete mi vida. Y voy a confirmar lo que he creído y lo que he dicho. Juan una vez me decía también, este está en otro canal, ¿no? Me decía: nosotros vivimos hablándoles del cielo a las personas. Y le decimos lo que es, y de lo que se van a perder yéndose al infierno, y lo que va a hacer ese lugar tan extraordinario. Y cuando Dios nos pide un hijo para llevárselo ahí, nos volvemos locos. Da hasta risa, ¿no? Un poco, un hombre que sea tan real lo que ha creído. Pero también hacía como Esdras, porque él podía contar estas cosas con absoluta tranquilidad, pero él mismo un día me confesó que pasaba las noches no arrodillado, tirado en el piso, llorando delante de la presencia de Dios. Y luego, consolado por el Espíritu Santo, podía ir y consolar a otros. Hombres que su palabra la comprometían con su vida. Qué bueno es volver a ser esos hombres. Yo le dije al rey que nuestro Dios, dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, y nosotros le buscamos, así que no nos va a fallar. Así que no busquemos tropas, dice. No solicitemos ayuda humana. Clamemos para que Dios nos proteja. Y Dios nos fue propicio, porque llegaron a Jerusalén. ¡Qué hombre este Esdras! ¡Qué hombre este Esdras! Ahora, ahí estaban en el río todavía. Y bueno, ya habíamos hecho el censo, trajimos los levitas. Estamos listos espiritualmente para salir. No, esperen.
Vamos a hacer las cosas bíblicamente. Lo sagrado que lo lleven los consagrados, porque no los tienen que llevar cualquiera, lo tienen que llevar los sacerdotes y los levitas. Y vamos a pesar todo y vamos a ser administradores fieles en este viaje. Pero las cosas sagradas tienen la responsabilidad de llevarla en el peregrinaje, vigilar, cuidar y proteger las personas consagradas hasta llegar a Jerusalén y dar cuenta de su responsabilidad. Qué interesante también esto. Que Él con su sangre nos ha hecho consagrados para cosas sagradas en este peregrinaje. Y que somos responsables de vigilar, de cuidar, de velar sobre las cosas sagradas que Dios nos ha dado en este peregrinaje por el desierto hasta llegar a dar cuenta de nuestra administración. Y nosotros tenemos esa responsabilidad sobre las cosas sagradas porque nos ha consagrado para ser administradores de los misterios de Dios y tantas otras cosas más. Las cosas consagradas o las cosas sagradas para los consagrados, para los que Dios determinó darles cosas para administrar. Una iniciativa prudente. Bueno, muchachos, ya hemos delegado, ya hemos orado, estamos todos los que tenemos que estar. ¿Qué tenemos que hacer? Una iniciativa desafiante. ¡Vamos al desierto! Versículo 31. Bueno, ahora Esdras nos va a contar toda la historia. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estuvo sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y del asesino. Y llegamos a Jerusalén. No contó nada. No contó nada. Porque no le interesó contar nada. Porque el Espíritu no le dio para que cuente todas las peripecias de un desierto como lo hizo en Éxodo. No. 1500 kilómetros. 4 meses y algo caminando. Y no pasó nada. Lo único que pudo decir, como dice en todo el libro Esdras, la mano de Dios estuvo sobre nosotros. Él nos escuchó el clamor, porque Él tiene una obra preparada para nosotros y quiere que la cumplamos. Entonces Él cuidó nuestro viaje de los enemigos y de los ladrones, y del acechador en el camino. Él nos protegió. Lo único que podemos decir que hemos llegado acá y no me lo atribuyo a mi valentía, no me lo atribuyo a mi fe, no me lo atribuyo al estado físico que tengo para caminar 1500 kilómetros ni a las determinaciones que he tenido que tomar guiando a 6000 personas, sino que lo único que se lo atribuyo es a la mano de Dios. Como se lo atribuyó cuando mueve el corazón de Dios, como se lo atribuyó cuando movió el corazón de los levitas, ahora que ellos lleguen a Jerusalén es porque la mano de Dios soberana ha guardado sus vidas para llegar a hacer lo que Dios quería que hagan. ¡Qué hombre Esdras! Reconoce que verdaderamente, más allá de iniciativas, más allá de lo que sea, es Dios el que hace las cosas. Por eso toda la gloria es para el Señor. Ahora, una iniciativa fiel o una administración fiel es lo último. Lo termino, aunque sea una hora, hermanos, discúlpenme. Y dice el 32, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro. Miren, no contó nada de los 3 días, pero ahora le interesa el 4.º. ¿Y qué es el 4.º? La administración fiel que han tenido de las cosas consagradas. Dice, pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binnui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó
todo aquel peso en aquel tiempo. O sea, Esdras, el escriba, siempre está haciendo censos, pesando, dejando todo escrito, y cuando entrega todo escrito, ¿vieron que está todo bien? Le entregamos todo. Nuestra administración ha sido fiel. Un hombre absolutamente fiel. Y Dios ha cuidado lo que Él mismo proveyó para su casa. Y ahora, finalmente, como les decía hoy, los hijos de la cautividad, ahora la tercera persona, muy interesante esto, los que habían venido del cautiverio ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Llegan a Jerusalén, reposan, pasan revista de lo que les ha delegado para entregar, ¿y qué se van a hacer? Rendirle culto al Dios de Israel, en la casa de Israel. Lo primero que hacen es rendirle culto, en adoración, en expiación por sus pecados. Entregaron a aquellos animales en la casa de Dios, donde Dios lo había establecido por primera vez en su historia. Un hecho trascendental, que hasta Esdras lo cuenta bastante escueto. Es increíble. Lo trascendental es y lo breve que lo cuenta. Y después de eso, llevan todos los edictos del rey, dice, y entregaron los despachos del rey a los sátrapas, capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios, como estaban los decretos. Así que ven que hay una iniciativa o una administración fiel. Llegan, dan cuenta de todo lo que han traído, lo que han sacado y lo que han traído, todo bien. Se van a adorar y a ofrecer sacrificios por sus pecados delante de esa casa de Dios como nunca lo habían hecho, y después se hacen la obligación política de llevarle todo a los políticos de la otra región, y esta gente ayudó a la casa y al pueblo. Cambió la actitud porque el rey había mandado a estos gobernadores. Terminó el capítulo 8. Hermanos, probablemente, mientras íbamos hablando, el Espíritu haya hablado a algún corazón. Pero Dios usa a este hombre como líder. Dios usó príncipes de las casas paternas. Dios usó principales del pueblo. Dios usó sacerdotes. Dios usó de la casta real. Dios usó levitas. Y Dios usó sirvientes del templo para los trabajos más insignificantes que había que hacer. Todos eran indispensables en este viaje. Cada uno, según lo que había recibido, tenía que dar su todo. Esdras, un líder con iniciativa, pero una iniciativa consecuente al mover de Dios y al fortalecimiento de Dios en su corazón, que fue capaz de reunir, que fue capaz de buscar lo que hacía falta, que fue capaz de publicar ayuno a todo el pueblo, que fue capaz de hacer las cosas bíblicamente, que fue capaz de llegar y dar cuenta de todo lo que había administrado, que fue capaz de ir con todo el pueblo a ofrecer sacrificios y después ir con aquellos representantes a entregar las cosas a los políticos. Un hombre preparado, un hombre confiable y un hombre con iniciativa. Y todas estas cosas, su fuente, fue la confianza en la Escritura, fue su vida coherente con la fe que predicaba y fue el poder de Dios en su vida que le permitió ser el hombre que Dios usó para llevar todas estas hermanas, todas estas partes del pueblo a Jerusalén a una hora tremenda que empieza en el capítulo 9. Establecer la ley de Dios
no solo en Jerusalén, sino en los corazones de todos los israelitas. Espero que podamos imitar, como dice el escritor de Hebreos, imitemos su fe, no a las personas, su fe. Hombres que han creído de tal manera a Dios que se han jugado hasta la vida por el compromiso que han hecho con la palabra de Dios. Hermanos, que este Esdras nos enseñe un poco a servir a Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, clarísima la palabra de Dios para seguir meditando en nuestras casas. Aparte de la tarea que le dio Nachi, le voy a dar otra tarea de leer el libro de Esdras. En 3 días lo puede leer, solo un día lees 4 capítulos, pero en 3 días lo puede leer. Así que eso, y vamos a terminar con una palabra de eso. Dios y Padre Santo, gracias te damos porque pudimos reunirnos, Señor mi Dios, a escuchar tu voz, a adorarte a ti, a servirte a ti, honrarte y glorificarte, porque solo tú eres digno. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por cada hogar representado. Señor mi Dios, bendice tu palabra para que podamos poner mañana más por obra, Señor mi Dios, de ser prudentes, en tener iniciativas, Padre Santo, que te glorifiquen, para alabanza y gloria de tu nombre. Que podamos vivir conforme a lo que este libro dice, Padre Santo, y que no deslumbremos a nadie, sino que vivamos y que otros puedan ver la diferencia, Señor mi Dios, para gloria de tu nombre. Padre Santo, gracias te damos por un domingo más poder reunirnos. Dejamos en tus manos el poder seguir reuniéndonos, Señor mi Dios, y alabado sea tu nombre por tanto. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.